Buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Procedo a compartir pantalla. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si estamos visualizando la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, vamos entonces a dar inicio con nuestra clase. Y hoy nos vamos a referir acerca de un tema bastante interesante e importante en la formación de ustedes, como es el síndrome coronario agudo. Vamos a hablar aspectos prácticos sobre el síndrome coronario agudo. Cuando yo me refiero al síndrome coronario agudo, debo entender que me estoy refiriendo a un espectro de patologías que lógicamente están caracterizadas por una disminución en el aporte de oxígeno, lógicamente al tejido miocárdico, ¿sí? Esta disminución en el aporte de oxígeno puede ser parcial o puede ser total. Y de ahí, lógicamente, que puedo yo tener una clasificación de este síndrome coronario agudo en tres entidades nosológicas claramente diferenciadas, claramente establecidas, ¿no? Por ejemplo, la angina inestable, por un lado, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Ok? Es necesario comprender esto para no confundir algunos términos y sobre todo establecer claramente esta diferenciación. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos, lógicamente, tendrá sus características. Y para el diagnóstico de síndrome coronario agudo, ustedes deben tomar en cuenta algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, deberán tomar en cuenta, por una parte, el cuadro clínico del paciente. Deberán tomar en cuenta aspectos en cuanto al electrocardiograma y aspectos principalmente a lo que es biomarcadores cardíacos. Un biomarcador cardíaco. Y en este punto es importante hacerles mención que el único biomarcador cardíaco que está establecido para el diagnóstico, lógicamente, de síndrome, en este caso de infarto agudo del miocardio, es, por supuesto, la troponina. ¿Ok? Es la troponina. Cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de síndrome coronario, es necesario buscar algunos elementos que lógicamente serán claves para establecer este diagnóstico. No todo paciente o todo dolor torácico es equivalente a un síndrome coronario agudo. Ustedes lógicamente tienen que indagar en algunas situaciones como por ejemplo factores de riesgo cardiovascular. Esto es importante. Factores de riesgo cardiovascular. Entonces, antes de ustedes proceder a realizar el diagnóstico de un síndrome coronario agudo a través de la clínica, a través de, lógicamente,
del electrocardiograma, o sea, a través de la clínica, del EKG, de los biomarcadores cardíacos, ustedes deben primero indagar en factores de riesgo cardiovascular. O sea, si tengo un paciente de 20 años, 25 años, que no tiene factores de riesgo cardiovascular y que acude con dolor torácico, lo más probable es que no se trate de un síndrome coronario agudo, pues, ¿no es cierto? Entonces, no sobrediagnosticamos de síndrome coronario agudo y de esta manera, lógicamente, se optimiza muchos recursos tanto sanitarios como también recurso humano, pues. Entonces, imagínate lo que es desplegar todo un protocolo para síndrome coronario agudo ante una sospecha. Y resulta que después todo salió negativo, ¿sí? Y lógicamente, si ya te pones a indagar retrospectivamente en ese paciente, era un paciente que no tenía factores de riesgo cardiovascular y que quizás su dolor torácico, que podría haber estado con características atípicas, resultó que correspondía a otras causas, en este caso, de dolor torácico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular que lógicamente tú necesitas considerar o necesitas tomar en cuenta para decir, bueno, es probable que este paciente tiene un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo habitualmente identificados tenemos a la edad. En la edad ha sido descrito por lo general más de 45 años en hombres, más de 55 en mujeres, ¿sí? Tenemos también antecedentes de hipertensión arterial, tenemos antecedentes de tabaquismo, ¿sí? Tenemos como otro factor de riesgo la diabetes mellitus. Tenemos también como factores de riesgo un síndrome de ovarios poliquísticos, a la enfermedad renal crónica, sobre todo con una tasa de filtración glomerular menos de 60 ml minuto, ¿sí? Tenemos también como factores de riesgo antecedentes familiares de dislipidemias, es decir, pacientes con hipertrigliceridemia familiar, hipercolesterolemia familiar, pacientes con antecedentes familiares de infartos, cardiopatías, etcétera, ¿no? También la presencia de un HDL, ¿sí? Mayor a 40 en los hombres y mayor a 50, perdón, menor, es menor. Menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres son factores de riesgo cardiovascular que lógicamente te hacen sospechar que ese paciente es muy probable que tenga, lógicamente, un síndrome coronario agudo. Entonces, se tiene que analizar, doctores, todo el contexto de la película, todo contexto del escenario, así como todo dolor torácico no es un infarto o no es un síndrome coronario agudo, no toda elevación de la troponina tampoco es compatible con un infarto. Entonces, nosotros necesitamos recabar la suficiente información que te aporta la anamnesis, que te aporta el examen físico y que te aportan algunos complementarios, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esto, que es necesario, que es importante para establecer el diagnóstico. Entonces, si tengo un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, uno, dos, tres o varios factores de riesgo cardiovascular y que por supuesto esto yo lo puedo incluso establecer o ver el riesgo cardiovascular que tendría este paciente, es decir, la probabilidad de un evento cardiovascular o cerebrovascular. Hay calculadoras que a ustedes les mide el riesgo cardiovascular, como por ejemplo, voy a citar algunas como, y la que se utiliza, la de la ACC-AJA 2013,
¿sí? Pueden usar esta o pueden usar la de Framingham también, ¿ok? Para establecer el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente. Esto tienen ustedes calculadoras médicas. Espero que ya se hayan descargado. Vamos, les voy a indicar algunas de ellas. Tenemos aquí, déjenme ver. Ok, vamos a calcular la de la ACC-AJA para que ustedes más o menos tengan en cuenta que pueden tener una aproximación de cómo es el riesgo cardiovascular de ese paciente, ¿no? Entonces, mira, aquí está, ustedes pueden observar ACC-AJA, la calculadora de riesgo cardiovascular de la ACC-AJA 2013. Dice, te estima el riesgo a 10 años de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿sí? Mira, te da, o aquí necesitas algunas variables como la edad, ¿sí? El género, la raza, el colesterol total, el HDL, la presión arterial sistólica, si está con tratamiento o no para la presión, tiene si es fumador o no y si es diabético o no. Es decir, te coloca los principales factores de riesgo. Me voy a inventar yo, paciente de 68 años, pongámosle masculino, no afroamericano, un colesterol total de unos 280, un HDL de 30, pongámosle, una presión arterial sistólica de 140, tratamiento para la hipertensión sí, es fumador sí, diabético no. Miren, entonces aquí les calcula el riesgo a 10 años, que en este caso es de 39%, ¿sí? ¿Cuándo yo debo decir o cuando digo, ah, no, este paciente, en base a esta calculadora? Ojo que hay varias o hay muchas calculadoras que de pronto ustedes pueden ver que se aplican para establecer principalmente el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, todo dependerá si la escuela es la europea o si la escuela es la norteamericana. Por ejemplo, los países europeos, ¿sí? Por lo general utilizan una escala que se llama SCORE, ¿sí? SCORE, los españoles, todo lo que es en la parte de Europa, utilizan más esa escala, ¿no? Que se llama SCORE. Ahí los puntos de corte son diferentes, son diferentes. En cambio, los norteamericanos utilizan esta escala de la ACC-AJA, y también la de Framingham por lo general utilizan, ¿no? Entonces, la que está de una u otra forma, digamos, vigente es esta, al menos yo sigo la escuela norteamericana y me baso en la de la ACC-AJA y por otra parte también en trabajo con la escala de Framingham. Entonces, en base a esto, les decía, nosotros podemos tener o saber cuándo el riesgo cardiovascular, dependiendo, ¿no? Si es leve, moderado o es alto, ¿ok? Por ejemplo, en este caso nos dio 39%. Si yo utilizo, voy a pasar a otra página solamente para aclarar este asunto de esta calculadora de la ACC-AJA 2013, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo tengo un riesgo, puede darse el caso de que tenga menos del 5%, entre el 5 o 7.5%, entre el 7.5, ¿sí? Y el 20%, y aquí más mayor del 20%, ¿ok? Entonces, en este punto yo diría que aquí tengo un riesgo bajo, ¿ya? Aquí yo tengo un riesgo, por lo general, intermedio, ¿sí? Intermedio. Y acá tengo un riesgo alto. Y aquí muy alto, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto, que más o menos sería algo así, algo equivalente. Prácticamente estos pacientes de más de 7.5, ¿sí? Son pacientes que lógicamente
tenemos que estar atentos, ¿sí? En este tipo de pacientes, yo ya tengo que estar alertas porque probablemente sean pacientes que efectivamente pueden presentar un síndrome coronario agudo con más probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, la utilidad de esta escala, la del ACC-AJA 2013 o la de Framingham, ¿no? Principalmente aquí les he hecho el ejemplo con la de la ACC-AJA 2013. Entonces, siempre, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje aquí? Es que evalúen los factores de riesgo cardiovascular o el riesgo cardiovascular que tiene ese paciente, pues. En otras palabras, si yo tengo un paciente con dolor torácico, pero que tiene una, un riesgo cardiovascular menos del 5%, entonces la probabilidad de que se esté infartando ese paciente es baja. No es cero, pero es baja, ¿sí? Entonces eso ya me puede orientar a pensar en otras posibilidades diagnósticas. Si estamos claros, ese es el mensaje que quiero transmitirles en este sentido, ¿ya? Que debemos, no todo dolor torácico es igual a síndrome coronario agudo, ¿sí? Muchos de ellos tendrán otra etiología, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto. Ahora bien, en este punto, ¿sí? En este punto, una vez que han analizado el riesgo cardiovascular de ese paciente y definitivamente dicen, no, o sea, este paciente, según Framingham o según la CCAJA o según la escala del SCORE, tiene un riesgo alto, tiene un riesgo cardiovascular alto, o sea, es diabético, es hipertenso y tiene dolor torácico. Entonces, muy probable, voy y aplico en este caso todos estas formas de diagnosticar síndrome coronario agudo, que es la clínica, el EKG y los biomarcadores cardíacos. ¿Ok? Con respecto a la clínica, ¿qué es importante distinguir en este punto? Que el principal elemento que yo voy a tener es el dolor torácico. ¿Sí? Y claro, en este contexto el dolor torácico puede ser típico o puede ser atípico, doctor. El dolor torácico típico es aquel dolor torácico donde el paciente te dice, doctor, tengo un dolor tipo opresivo a nivel de la zona precordial. Es un dolor con intensidad variable. Es un dolor que puede irradiarse hacia lo que es el cuello, mandíbula inferior, hombro y brazo izquierdo, un dolor que por lo general tiene un horario y suele ser en horas de la madrugada o primeras horas de la mañana, porque aquí es donde habrá mayor liberación de catecolaminas y hormonas de estrés, y por lo general ahí suele ser más frecuente, es decir, tiene un horario de predominio en estas horas, ¿sí? Que es un dolor que podría acompañarse o que puede acompañarse de otros síntomas, principalmente síntomas neurovegetativos, como diaforesis, como náusea, vómito. A veces les da ganas incluso de hacer la deposición con el dolor, ¿ya? Esos son síntomas neurovegetativos, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Estas son características típicas del dolor torácico. Ahora, estas, claro, por ejemplo, en la angina inestable, este dolor por lo general suele ser de menos de 20 minutos. En otras literaturas hablan menos de 30 minutos, ¿sí? Pero suelen estar más o menos en ese sentido, ¿no? Por lo general suele ser menor de 20 minutos. En el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Por lo general, ya este dolor es más de 20 a 30 minutos. Eso es algo característico de esto, ¿no? Por lo general,
Otra característica es que en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, el dolor suele aparecer en reposo, mientras que en la angina inestable o en el infarto sin elevación del ST, por lo general suele ser en la actividad o con el ejercicio, ¿sí? Con el ejercicio, ¿ya? Y que claro, puede ser progresivo, ¿no? Progresivo, pero esta no es tanto en reposo, sino lo caracteriza más con el ejercicio o con la actividad o actividad progresiva, ¿sí? ¿Estamos claros? Otro aspecto em, que debemos considerar en este sentido es que las características atípicas que podrían presentarse, ¿sí? Es decir, el paciente ya no presenta este dolor que les mencioné, sino puede haber ya no un dolor en la zona precordial, sino un dolor a nivel del epigastrio, por ejemplo, o puede haber solamente una sensación inminente de muerte, como ansiedad, o el paciente presenta no un dolor en esa zona, sino en el hemitórax derecho o a nivel de la parte posterior, o simplemente se manifiesta como palpitaciones, como disnea, ¿sí? Es decir, un dolor que parecería que no tiene nada que ver con, el, con un síndrome coronario agudo, ¿sí? Y que podría obviamente sesgar su diagnóstico. ¿En qué casos yo puedo tener un paciente con un dolor atípico? Tengan mucho cuidado. ¿En qué casos? En pacientes diabéticos, en pacientes adultos mayores y en pacientes o en el género femenino, ¿sí? En esos tres escenarios podrían darse con más frecuencia un dolor torácico atípico, ¿sí? No se van a olvidar, diabéticos, adultos mayores o mujeres, ¿ok? Entonces, miren qué importante y qué necesario entender estos aspectos y sobre todo diferenciar entre lo que sería una angina inestable y un infarto, ¿ya? Hasta aquí prácticamente la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST casi se presentan de una manera similar, casi, ¿ok? Ahora, con respecto a los cambios en el electrocardiograma. Con respecto a los cambios en el electrocardiograma, vamos a decir que en la angina inestable pueden ser positivos o negativos los cambios. En el infarto sin elevación del ST, de igual manera, positivos o negativos. Pero en el con elevación del ST definitivamente hay cambios positivos. Ustedes dirán, bueno, doctor, ¿y qué son esto de cambios positivos o negativos? Eh, Antes de referirme en este caso, al electrocardiograma, debo manifestarles que, o les decía que no todo dolor torácico es infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, siempre es importante que ustedes establezcan un diagnóstico diferencial de dolor torácico, ¿ya? Se ha visto por lo general, ¿ya? Que en el 15 a 25% de los casos, el dolor torácico por lo general suele tener una causa, en este caso compatible con síndrome coronario agudo. Miren, en un 15 a 25% de los casos. También resulta que son causas de dolor torácico otras patologías como una pericarditis, una miocarditis, una disección aórtica, también te debuta con un dolor torácico, ¿sí? Esto hablando de lo que serían causas cardíacas.
pero también tenemos causas no cardíacas. Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, como causas no cardíacas, tenemos una neumonía, una pleuritis, ¿sí? Una embolia pulmonar, una hipertensión pulmonar. Puedo también, esto dentro de lo que serían causas pulmonares. Les estoy poniendo las más frecuentes. Tenemos también otras, como por ejemplo un reflujo gastroesofágico, también una enfermedad ulcerosa péptica, una pancreatitis, una enfermedad biliar, ¿ya? Un Mallory Weiss o una esofagitis, ¿ok? Esto como causas serían gastrointestinales. ¿Sí? Puedo también tener otras causas que me están faltando acá, considerarlas, y es, por ejemplo, aquellas causas como por ejemplo un herpes zóster, como por ejemplo una costocondritis o las famosas neuritis, un síndrome de ansiedad también, ¿sí? El paciente te dice, siento que me ahogo, siento una desesperación, siento una opresión en el pecho, ¿sí? Siento como que palpitaciones, ¿ya? Esto en el contexto serían de causas osteomusculares y psicógenas, ¿ok? Entonces, miren ustedes con respecto a el amplio margen de causas, y por ponerles las más representativas, las más importantes, ¿no? Que podría yo tener justamente como causas de un dolor torácico, causas cardíacas, causas pulmonares, gastrointestinales, osteomusculares, psicógenas, ¿sí? Entonces, es importante prestar especial atención que no todo dolor torácico, insisto, es compatible con un síndrome coronario agudo. Miren ustedes todo este amplio espectro que ustedes deben considerar, ¿ok? Ahora sí, regresando, ¿sí? Regresando a lo que estábamos conversando, de los cambios a nivel del electrocardiograma, ¿sí? Hay cambios positivos, cambios negativos. ¿Cuáles serían los cambios positivos relacionados o compatibles con un síndrome coronario agudo? Entonces, cambios en el electrocardiograma. Y aquí es necesario, doctores, que ustedes conozcan aspectos muy importantes sobre lo que sería una isquemia, una lesión y una necrosis miocárdica aguda. Estamos hablando de un síndrome coronario agudo, ¿no? Isquemia, lesión o necrosis miocárdica. Esto por un lado. Y por otro, el lugar o sitio donde éstas se presentan. Me refiero a un área subendocárdica, subendocárdica o subepicárdica.
¿Cuál es la más grave? La subepicárdica. Esto es lo que se conoce o lo que ustedes han leído como infarto transmural, ¿sí? Es decir, es la más grave, ¿ok? O el más grave escenario. Las lesiones positivas en el electrocardiograma pueden entonces corresponder a esto, a una isquemia, a una lesión o a una necrosis miocárdica, doctores. Ya sea en una área subendocárdica o ya sea en una área subepicárdica. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Vamos a hacer una tablita aquí para que no se olviden ustedes. Todo esto, estos apuntes o toda la idea, como siempre les he dicho, es darles a ustedes la, la esencia de las cosas para que obviamente ustedes puedan tomar decisiones de forma rápida y que, claro, ustedes pueden profundizar estos contenidos ya en tratados de medicina interna, ¿sí? Obviamente ya con todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero lo que me interesa es que conozcan aspectos muy prácticos, didácticos y que a ustedes les permitan salvar una vida. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Sí, doc, muy buenas noches. En pacientes que sufren epilepsia, ¿les puede dar síndrome coronario agudo? Claro, a todo el mundo le puede dar un síndrome coronario agudo, obviamente siempre y cuando exista, como les digo, estas condicionantes que principalmente hace referencia a factores de riesgo cardiovascular. O sea, el hecho de que tenga epilepsia no está exento de que tenga un riesgo cardiovascular alto. O sea, eh, no, bajo ninguna circunstancia ocurre eso, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, Sí, muchísimas gracias. sí, doc, ya que el compañero tocó ese tema, paciente que no tiene, según la calculadora y los riesgos, no tiene nada de eso, pero presenta un síndrome coronario agudo, eh, en base a la experiencia, quiero que me responda aquí se ve bastante frecuente en los pacientes bebedores con bebidas energizantes o personas que utilizan anabólicos o pacientes que utilizan o de alto gasto energético. ¿Se ha visto o no se ha visto? Porque no los veo ahí como factores de riesgo. Sí, no, es que estos son factores, ojo, son factores de riesgo cardiovasculares mayores, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular pueden ser subdivididos a su vez en factores de riesgo menores y mayores. Estos son los factores de riesgo mayores, es decir, el que no estén aquí, obviamente tampoco es que la probabilidad de que tengas un síndrome coronario es cero, porque aquí estamos hablando de probabilidades, ¿ok? Cuando te hablan en porcentajes, te hablan en probabilidades. Y por más que tengas, así tengas todos los factores de riesgo, jamás tendrás una probabilidad del 100%. Y por más que no tengas ninguno, tu probabilidad no va a ser del 0%, ¿sí? Entonces hablamos de términos, aquí hablamos de probabilidad. Un paciente que consume o que consume drogas como cocaína que se puede infartar, por supuesto. Un paciente que consume ciertos fármacos que generan patología cardíaca, que se puede infartar, por supuesto, el infarto agudo del miocardio, ¿sí? No es uno solo. Y de hecho, el infarto agudo del miocardio se clasifica, ¿sí? O puede clasificarse, o hay 5 formas de infarto agudo del miocardio, ¿sí? Ya tocaremos un poco más a detalle. El infarto agudo del miocardio tipo 1, tipo 2,
tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5, ¿sí? Entonces, el infarto agudo del miocardio tipo 1, por ejemplo, es el clásico, ¿sí? Es el ateroesclerótico, ¿no es cierto? Es en el que yo tengo una placa de colesterol, un ateroma, este ateroma se fisura, es decir, ocurre cambios bruscos de la placa, se rompe, se dispara todo el mecanismo de la coagulación y terminan obstruyéndose de forma total ese vaso. El tipo 2 básicamente es por oferta-demanda, ¿sí? ¿De qué? De oxígeno. Oferta-demanda de oxígeno. Entonces quiere decir que en este caso la demanda de oxígeno supera a la capacidad de ofertarse. Esto, por ejemplo, ocurre en pacientes con anemias severas o con sangrados. Entonces, mira, tú me dirás, no, pues el tipo 2, yo tengo un paciente de 30 años sin factores de riesgo cardiovascular y terminó infartándose porque resulta que tuvo un traumatismo. Producto de ese traumatismo, el paciente tuvo un choque hipovolémico y producto de ese choque hipovolémico que no fue corregido a tiempo, terminó haciendo un infarto agudo del miocardio tipo 2. Imagínate. O una hipertensión arterial severa que lógicamente ocasionó una estenosis aórtica a la larga y que esto evitó o que su poscarga sea la adecuada, ¿sí? O un paciente insuficiente cardíaco con una fracción de eyección reducida, ¿sí? Que no tiene otros factores de riesgo cardiovascular, sino más bien una cardiopatía congénita, resulta que su gasto cardíaco o su fracción de eyección del ventrículo izquierdo está muy reducida. Ese paciente terminó infartándose porque obviamente no había un adecuado efecto de bomba de ese corazón y la oferta-demanda de oxígeno se alteró. O el paciente que entró al hospital por un sangrado digestivo bajo, ¿sí? Terminó infartándose porque obviamente su estado de hipovolemia generó un estado de hipoxemia y que a la final no se corrigió a tiempo y terminó haciendo un infarto agudo del miocardio tipo 2. O sea, mira todos estos escenarios que te estoy poniendo. El infarto agudo del miocardio no es uno solo. Los factores de riesgo cardiovascular son condicionantes, sí, pero quizás importantes para el tipo 1, para el ateroesclerótico. Pero hay 5 formas de que un paciente pueda infartarse. En el tipo 3, por ejemplo, en el tipo 3, aquí ya nosotros hablamos de la muerte súbita, ¿sí? Es decir, este paciente no alcanzó o no se alcanzó a hacer un estudio electrocardiográfico, troponinas, para determinar, obviamente, si había o no un infarto. De pronto este paciente tenía condiciones previas como un QT prolongado, como alguna cardiopatía congénita, que le predispuso a ese paciente a tener muerte súbita, ¿ya? Pero a la final, la autopsia nos dijo que hubo un síndrome o un infarto agudo del miocardio, ¿sí? O de pronto, en este caso, pues, la causa pudo establecerse ya post-mortem como un síndrome coronario agudo. La tipo 4 y la tipo 5, aquí la tipo 4 por lo general son a consecuencia y la 4 y la 5 son a consecuencia de procedimientos, ¿sí? O intervenciones en pacientes que tienen stents, pacientes que tienen bypass coronario, ¿sí? Es decir, estos pacientes que han sido intervenidos previamente y que lógicamente han vuelto o se ha producido nuevos eventos trombóticos sobre sus dispositivos, ya sea por stent o ya sea por un bypass coronario o una intervención quirúrgica, pueden o tienen más riesgo de infartarse. Ahí están el infarto tipo 4 y tipo 5, ¿sí? Entonces, mira todos estos aspectos que de una u otra forma explican fisiopatológicamente de una manera diferente cada uno de los escenarios en los cuales puede presentarse un síndrome coronario agudo, ¿sí? Entonces, si tú me dices los pacientes que toman energizantes pueden infartarse,
Sí, pueden infartarse, al igual que los que no toman energizantes. Si ese energizante te está provocando palpitaciones o una taquicardia y producto de esa taquicardia, obviamente, se genera fisiopatológicamente o resulta que en este caso la oferta, demanda de oxígeno se ve comprometida, ese paciente puede infartarse, pero por supuesto, ¿sí? O que el consumo de drogas hizo o está alterando de igual manera el gasto cardíaco en ese paciente, ¿sí? O su frecuencia cardíaca. No se olviden que en este caso gasto cardíaco depende mucho de lo que sería el volumen sistólico y de una frecuencia cardíaca, ¿sí? Es decir, cualquiera de estos elementos podría presentarse como un escenario para que se presente un síndrome coronario agudo, ¿ok? No hay solo un infarto, hay 5 formas de infartarse, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, Doc, muchas gracias. Ya, muy bien. Si bien es cierto, estos factores de riesgo cardiovascular, obviamente de todos estos, el más frecuente, claro, sigue siendo el tipo 1, en el cual yo tengo un ateroma, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el más frecuente, pero no es la única forma que puede infartarse un paciente. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente en la cual podría presentarse estas situaciones, tengan mucho cuidado, ¿sí? Hay estudios en los pacientes, sobre todo con sangrado digestivo alto, que tienen más riesgo de infartos que aquellos, obviamente, que tienen otro diagnóstico, y es justo por su estado de anemia y que esto puede generar una oferta, un desequilibrio en oferta y demanda de oxígeno, y estos pacientes terminan infartándose, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Alguna otra? ¿No? Bien, y ya les voy a pasar unos artículos donde están estos tipos de infarto. Me parece que es en la tercera y cuarta definición del infarto, ¿no? En la tercera ya salió esto. En la tercera definición del infarto ya salió esto de los 5. Y en la cuarta definición ya se habla incluso, ya se habla de la injuria miocárdica aguda, injuria miocárdica crónica. Es decir, aquí ya un poquito se habla o se trata de explicar que no toda elevación de la troponina es compatible con un síndrome, que en este caso con un infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Bien, sigamos entonces donde estábamos. Estábamos aquí, ¿ya? En mostrarles o presentarles cómo sería una isquemia, una lesión y una necrosis miocárdica subendocárdica o subepicárdica, ¿sí? Entonces, la isquemia, doctores, la isquemia siempre busquen ustedes en la onda T, onda T, la isquemia, ¿sí? La lesión, busquen ustedes en el segmento ST, segmento ST. Todo lo que sea lesión se grafica como segmento ST. Todo lo que es isquemia se grafica en onda T. ¿Ok? Y todo lo que es necrosis se grafica en una onda Q patológica. ¿Ok? Onda Q, pero patológica, patológica. Verán que les pongo, onda Q patológica. ¿Y cuándo una onda Q es patológica? ¿Quién me dice? Cuando Cuando supera dos una onda tercios Q de resulta que es la onda T, cuando está invertida y ya no recuerdo la otra. de la onda T, Ah, no, disculpe, no es de de la la onda onda, T, de la onda R. Dos tercios de la onda R. del, Q, del QRS realmente, del QRS, ¿no? Ah, Del QRS. Se habla de que debemos tener al menos más del 25 al 30%, ¿sí? Una onda Q patológica es aquella en la que yo tengo mayor o igual del 25% del QRS, ¿sí? En altura, por llamarlo así, ¿no?
No se olviden que el QRS es alto, ¿ya? Pero si yo tengo una onda Q profunda que supera más del 25%, ¿sí? Entonces, en este caso del QRS, ¿sí? Y principalmente del ERE, ¿ya? Yo puedo, pues, en este caso, tener una idea de que puede ser patológica, ¿no? O mayor a 0. En este caso 0,4 segundos. Esto sería en amplitud y lo otro sería en altura, ¿no? Ok. Entonces, ahí yo digo, efectivamente, se trata de una onda Q patológica, ¿ya? Hay trazados electrocardiográficos donde ustedes tienen, ¿no es cierto?, la P y tienen una Q, algo así, ¿ok? Obviamente, aquí tengo la P, aquí tengo la Q, la R, S y T. Miren ustedes en este caso, esta Q, ¿sí? Que es pequeña. Esto no supera el 25 a 30% de lo que sería o lo que más o menos tendría esta R, pues. O sea, no tiene ese 25%, ¿ya? Debe superar eso. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Entonces, otra cosa muy diferente sería, ¿no es cierto? Tener ya una P, una Q, ¿sí? Miren aquí, lógicamente, yo ya tengo, miren aquí, yo ya tengo esta Q que es profunda, ¿sí? Una Q que es profunda. Aquí tengo yo una R, ¿ya? Entonces, miren ustedes, esta Q, lógicamente, ya supera en altura, ¿sí? Al 25% de lo que sería en este caso, la R, ¿sí? Sí está claro lo que es una onda Q patológica, que es compatible con un síndrome coronario agudo, ¿está claro? Sí. Ya, muy bien. Entonces, pilas con eso, ¿no? No confundir una onda, porque por ahí suelen decir, no, pero aquí hay una Q, pero es una Q demasiado diminuta que no cumple criterios de que haya onda Q en un trazado, incluso hasta es normal, ¿sí? Pero no una onda Q patológica. Estamos ya. Entonces, esto es clave, doctores. Esto es clave. Ver la isquemia en la onda T, ver la lesión en el segmento ST y ver la necrosis en la onda Q patológica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería un trazado electrocardiográfico de una isquemia subendocárdica? O sea, voy a empezar a cruzar. Isquemia subendocárdica. En la isquemia subendocárdica se caracteriza porque hay una P, hay una Q, RS, pero en la subendocárdica hay una inversión de la T, ¿sí? Perdón, error. Hay una P, hay una Q, hay una R y hay una T alta, ¿sí? No es inversión, ¿sí? La inversión es en la subepicárdica. P, Q, R y tenemos una T invertida, ¿sí? Si a esto le pongo nombres, esta es la onda P, tengo aquí Q, R, S y T, ¿ok? Tengo mi línea isodifásica en este punto, tengo mi línea isodifásica, ¿sí? P, Q, R, S y T, ¿ok?
Entonces, en este sentido, en la isquemia subendocárdica, la T, en la isquemia subendocárdica, la T es alta, ¿sí? Es una T en campaña, ¿sí? En tienda de campaña, picuda, alta, que casi prácticamente alcanza o se parece a la R del QRS. ¿Sí está claro? Diferenciar esto, ¿no? Ya me vuelvo dibujante también aquí. Una T alta en campaña. ¿Sí? Mientras que en la isquemia subendocárdica existe una inversión de la T, pero es una inversión, doctores, simétrica. Es una inversión simétrica. ¿Qué quiere decir esto de una inversión simétrica? Una inversión simétrica quiere decir que esta prácticamente ala de aquí es igual a la ala de acá, ¿sí? Entonces, esta proporción es la misma de la de acá. No es pues una inversión que es media así y de aquí sube así. O sea, esta ala de aquí es diferente a la de acá. ¿Sí está claro? A eso se refiere con una inversión simétrica, es decir, es así, pero perfecta, casi perfecta, bien dibujada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos de acuerdo, porque insisto, en el electrocardiograma también van a encontrar inversiones, pero algo así. O sea, unas inversiones medias chuecas ahí. Perdón que ocupe esos términos, pero es para que me entiendan, ¿no? Entonces, tiene que ser una inversión bonita, simétrica, donde una ala sea idéntica a la otra. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? ¿Dudas hasta aquí de cómo se vería una isquemia subendocárdica y una isquemia subepicárdica? ¿Dudas? Verán que estoy siendo lo más didáctico posible, doctores, lo más didáctico posible. Esto de algo que ustedes y los que se inscribieron en este diplomado van a tener como una ventaja es el material, todo este material muy didáctico que lo sacamos, porque esto, ojo, ¿no? Esto lo hacemos en vivo. Estas clases son en vivo, esto es aquí, ahorita, a este rato, dibujado, este momento, ¿ya? Y eso es una ventaja para que todos ustedes vayan aprendiendo a la par. ¿Dudas? No hay dudas. Perfecto, seguimos. Vamos ahora a ver o a evidenciar cómo se vería una lesión subendocárdica. Una lesión subendocárdica y también una lesión subepicárdica. El doctor Ortega me dijo que la lesión, los cambios van a estar en el segmento ST. Perfecto. Entonces, tengo una P, tengo una Q, una R, y aquí tengo algo así. Trazo mi línea isodifásica. Rayos, perdón. Vamos de nuevo. P, Q, R, S y tengo algo así. Mi línea isodifásica. Tengo P aquí. Tengo Q, R, S y T. ¿Cómo se va a ver entonces una lesión subendocárdica con ¿cómo se va a ver? Con una inversión,
perdón, un infradesnivel ¿de quién? Del ST. Aquí hay un infradesnivel del ST en la subendocárdica, ¿ok? No se van a olvidar de eso. Aquí hay un infradesnivel del ST. Ahora vamos, ¿cómo se vería una lesión subepicárdica? Tengo P, Q, R, S. Listo. Aquí, no se olviden que para que sea lesión se tiene que estar alterado el ST, ¿no? Vamos a trazar nuestra línea isodifásica. La línea isodifásica es la línea que divide, la línea media, ¿no? Del electrocardiograma. Tengo entonces aquí una P, una Q, R, S y la T. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Este supra desnivel del ST. Aquí hay un supra desnivel del ST. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Miren qué chévere que nos está quedando este esquema. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Aquí es importante destacar algo y es lo siguiente que les voy a decir. El supradesnivel, deben tener cuidado, ¿no? El supradesnivel del infarto o de la lesión sería, de la lesión o el infarto. El supradesnivel de la lesión o del infarto siempre tiene una particularidad y es que es convexo hacia arriba. ¿Qué quiere decir convexo hacia arriba? Que la curva está hacia arriba. Pues esto es convexo hacia arriba y esto es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Convexo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Esto, doctores, esto de acá es compatible con síndrome coronario agudo. Esto. Pero en cambio, esto de acá no es compatible con síndrome coronario agudo. Esto no síndrome coronario agudo. Eso puede ser en el crecimiento de cavidades, en las hipertrofias de cavidades, en las intoxicaciones, en los trastornos de electrolitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Cuando yo hacía mi rotación en el R2 del posgrado de medicina interna, en el hospital donde yo estaba, el posgradista se hacía cargo de la unidad de coronarios. La unidad de coronarios, bueno, el piso de cardiología, en ese entonces había como unas 60 camas. De las 60 había 10 dentro del piso, era la unidad de coronarios, que prácticamente era una terapia intensiva, ¿sí? Y claro, si tú había los residentes asistenciales, es decir, los que no estaban haciendo el posgrado. Generalmente la guardia lo hacías entre 3 residentes, de los cuales uno era posgradista y 2 no eran posgradistas, sino eran asistenciales, o sea, no asistenciales, sino médicos generales con funciones hospitalarias, así sería. Pero los casos en los cuales eran ingresos de unidad de coronarios se hacía cargo el posgradista, y era R2 en ese entonces. Entonces te llamaban a la emergencia y te decían, hay un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Eso te decía el residente de emergencia. Resulta que, claro, ya te tocaba valorar a ti. Eran la unidad de hemodinamia, que es donde te hacen todo estos cateterismos y todo esto, estaba hasta las 5 de la tarde nada más, porque hasta esa hora estaban los tratantes. Después de eso no había unidad de hemodinamia y tenías que derivar a los pacientes a un prestador externo. El prestador externo, que era una clínica privada, lógicamente
ya era un costo que tenía que cubrir, en este caso, el seguro. Estos procedimientos de hemodinamia, procedimientos costosos, en ese entonces de $2,000 a $3,000, ese procedimiento. Y claro, la jefe del servicio en ese entonces, si tú no mandabas con coherencia o si mandabas un cateterismo y no había criterios de hacerlo, realmente eso te endosaban a ti y prácticamente ese procedimiento lo pagabas tú. Entonces, imagínate la responsabilidad de que tú bajabas de emergencia y decías, parece un supra desnivel del ST, parece un IAM con elevación, no parece. Le mandabas a coronario, le mandabas al cateterismo y resulta que limpieza coronaria, o sea, nunca fue un con elevación. O sea, y al siguiente día tenías que entregar la guardia. Era, imagínate, la responsabilidad que tenía que caer sobre ti. Entonces, recuerdo en ese entonces, sí, mandé unos dos y no había realmente lo que quería encontrar, que era un infarto con elevación. Entonces, la jefe de servicio me dijo, ven y vas a hacer lo siguiente. Entonces, cuando cuando tú veas que ese, ese supra parece compatible con síndrome coronario agudo, haz esto. Y cuando el resultado sea una cara triste, entonces es muy probable que sí sea un síndrome coronario agudo. Pero si el resultado es una cara feliz, entonces es muy probable que no. Y nunca más volví a mandar un paciente para una coronariografía más angioplastia fallida. Entonces, esto es compatible con un síndrome coronario agudo y esto no es compatible con un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Entonces, hagan esa analogía, ¿no? Siempre que parezca, no parezca, vean si es que les da una cara triste. ¿Sí? Entonces, el supra siempre tiene que darles una cara triste, ¿ok? El que es compatible con un síndrome coronario agudo, por supuesto, ¿ya? Muy bien. Ahora, y para terminar nuestra clase, no, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a quedarnos ahí, ¿sí? En nuestra próxima clase vamos a complementar ya algunos otros aspectos. Les voy a enviar unos artículos para que también puedan revisar, ¿de acuerdo? Yo creo que en una o dos clases más terminaríamos ya bien esto de síndromes coronarios agudos. ¿Alguna duda final? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Dudas, preguntas? Entonces, no se olviden aquí que prácticamente en el EKG, cambios positivos hace referencia a cualquiera de estos que les decía, ¿sí? Un cambio positivo hace referencia a cualquiera de estos signos de isquemia, lesión y o necrosis miocárdica aguda, ¿sí? Y un cambio negativo hace referencia a un electrocardiograma totalmente normal, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? A eso me refiero cuando les pongo acá positivo o negativo, ¿no? ¿Sí? Que tanto en la angina inestable, como en este caso, que el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, puede haber cambios positivos o negativos, pero en el infarto, con elevación del ST, definitivamente tiene que haber cambios positivos, o sea que tiene que haber la elevación del ST. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas finales? ¿Dudas?
O sea, yo tengo uno con respecto a los biomarcadores, pero asumo que en la próxima clase podemos hablar de los Sí, biomarcadores. sí, así es, así es. Vamos en orden. Nos falta todavía hablar de estos cambios en la onda Q, después esto con respecto a la parte, digamos, electrocardiográfica, después con los biomarcadores cardíacos, y claro, después unir todo en un contexto, ¿sí? ¿Dudas? Bájense, por favor, descárguense esas calculadoras. En este caso, pueden usar las que les he mencionado, ¿sí? Esta QX, es buena, ¿sí? Es creo que una de las más completas y está disponible tanto para Android como para iOS. Los que tienen Apple y los que tienen, en este caso, para Android, ¿no? Los otros sistemas operativos. ¿Qué otra más? ¿Qué otra calculadora más podrían usar? Esta MD-Calc también es muy buena, ¿sí? Es gratuita. Ambas son gratuitas, tienen que registrarse nada más y listo. Creo que con esas dos estarían más que bien ustedes, ¿no? No habría problema. Bien. Si no hay más preguntas, pues continuamos en nuestra próxima clase. Que tengan todos ustedes una buena noche, ¿no? Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, gracias.